Bueno, pues para empezar, veis que hemos ilustrado esta primera diapositiva con lo que es la Mare de Déu de la Cinta. La Mare de Déu de la Cinta es la patrona de Tortosa, y es que dentro del contexto de las charlas martiriales que se está haciendo aquí en el GOES, yo me asumí una primera charla, una segunda charla en realidad, y me voy a manejar fundamentalmente, y al final exclusivamente me voy a manejar con este libro, que es Mártires diocesanos, sacerdotes diocesanos fieles hasta el martirio, que lo escribió Mosén García Sancho, que es tío abuelo de un servidor, quien fuera canónigo y deán de la Catedral de Tortosa y doctor en Historia. Entonces, ¿por qué me quiero centrar en este libro que recoge solo martirios de sacerdotes, cuando otras veces pues hemos hablado también de mártires, y está muy bien, de mártires laicos digo, está muy bien porque hay una cierta proximidad entre nuestro estado y el suyo? Pero ¿por qué me quiero centrar en lo sacerdotal? En primer lugar, porque lo que vamos a ver aquí, que es el testimonio, evidentemente no puedo leerlos todos, de 300 sacerdotes diocesanos, o sea, es un porcentaje que alcanza casi el 40% del clero diocesano que fue asesinado por la revolución marxista. El contemplar la figura del sacerdote, cómo llega a ese momento de plenitud, que es la entrega de su propia vida por su ministerio y por Cristo, creo que es necesario ver cómo, por un lado, sirve como reparación, que es así como se llama el título de la charla, como reparación de las ofensas del Sagrado Corazón, y no solamente porque lo creamos nosotros, sino porque ellos mismos lo dicen. O sea, antes de morir lo dicen, muchos de ellos, aparte de acabar, evidentemente, con el grito de Viva Cristo Rey, dicen claramente, y está recogido en el testimonio, que ofrecen su sacrificio por la salvación de España, por el reinado social y por curar esas ofensas que ha recibido el corazón de Cristo en el contexto de esa revolución, y casi incluso diríamos de los 100 años de historia anteriores a aquel momento de la guerra de liberación, o de la cruzada, o de la guerra civil, como queramos llamarla. Voy a avisar que yo me voy a expresar en terminología propia de la época. Lo primero, por meternos en el contexto; lo segundo, porque me parece de sobra apropiada, y ya está. Y luego, evidentemente, pues por no utilizar tampoco la terminología de historiadores marxistas. Aunque después, comentando y todo esto, podemos precisar algún término, ¿vale? Entonces, ¿por qué me he querido centrar en el sacerdote? Aparte de lo que hemos dicho, por esa reparación que ellos mismos hacen en su vida de las ofensas que ha recibido Cristo, porque vemos la plena identificación, la identificación más absoluta que puede tener un cristiano con el mismo Cristo, que es en su pasión. O sea, hay testimonios que es imposible no ver momentos de la pasión que sufrió nuestro Señor que ellos mismos estaban sufriendo, y estoy seguro de que ellos mismos eran conscientes, cuando estaban padeciendo lo que padecieron, que les estaba pasando exactamente lo mismo que le pasó a Cristo, y ellos lo asumen imitando a Cristo hasta el extremo, hasta el final. Y lo más importante de todo, el sacerdote, el buen sacerdote de verdad, se hace víctima a sí mismo, se convierte en una hostia. Una hostia es una víctima sacrificial, porque aquí no estamos hablando de personas que desgraciadamente perdieron la vida porque fueron asesinadas, no, estamos hablando de personas que, muchas pudiendo, otras no pudiendo, pero todas conscientemente, en el momento de su vida, de la muerte, entregaron su vida, convirtiéndose ellos mismos en una oblación, en una hostia ofrecida como un sacrificio agradable a Dios. Esto entiendo yo que es escandaloso a día de hoy, que es muy difícil hablar en estos términos, pero realmente lo que hicieron. Y por eso he querido al final centrarme en el testimonio concretamente sacerdotal de estos mártires de la diócesis de Tortosa. La diócesis de Tortosa, que es pues de la que tiene más abolengo realmente en España, como podéis ver aquí en el mapa, era mucho más grande de lo que hoy es, y de hecho Castellón pertenecía a la diócesis de Tortosa. De hecho, lindaba. Hasta Almenara era diócesis de Tortosa, y tocaba con Valencia. Ya por reorganizaciones quisieron acercarlo todavía más al plano provincial, de inspiración liberal, por cierto, que yo creo que no responde en fin,
a la organización tradicional de España y en las auténticas conexiones, pues se hizo ese reajuste, pero a día de hoy el norte de la comunidad, de la provincia de Castellón sigue perteneciendo a la diócesis de Tortosa, que ahí podéis ver Vinaroz, podéis ver San Mateo y Morella. Entonces, quiero esbozarlo muy breve, también porque me lo sugirió Miguel, que hiciera una especie de síntesis de la historia de la persecución religiosa en España, no solamente en el periodo de la Cruzada. Entonces, voy a intentar hacerlo lo más breve posible. ¿Cuándo es la primera vez, es la pregunta que uno tiene que hacerse, cuándo es la primera vez que desde la invasión islámica se mata a un cura en España por odio a la fe? Pues es la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia, la invasión napoleónica, es la primera vez donde hay una persecución consciente contra la Iglesia, contra los cristianos y, por supuesto, contra sus sacerdotes. Y esas ideas que trae la Revolución Francesa, que vemos que son extranjeras, que calan en España, son revolucionarias, son liberales, y aquí en España pues van a encontrar un caldo de cultivo en una mínima élite mal llamada ilustrada, que asume pues todos esos errores que tiene el liberalismo o que tiene el modernismo, que la Iglesia irá condenando, una obsesión con la separación Iglesia-Estado, sobre todo una obsesión con la reforma de la sociedad, que el intentar alumbrar una sociedad nueva porque sí. Y por supuesto, dentro de ellos van a ser los arquitectos de esa nueva sociedad que creen que nos va a llevar a todos a la felicidad, ya que estamos después de 2 guerras mundiales y miles de muertos y el aborto y todo. Y ya no sabemos ni dónde vamos y no sabemos ni lo que es un hombre ni lo que es una mujer. Pero bueno, entonces, ¿dónde empieza la persecución? Pues es constante, a momentos más silenciada, a momentos pues, que explota, pero empieza en el siglo XIX. Y aquí la historiografía quiere hacer una separación entre el anticlericalismo y lo que es propiamente la persecución religiosa, negando que existiera la segunda. ¿Vale? Yo he llegado a escuchar hace poco en Twitter, en esa charca que es Twitter, que, bueno, pues que la persecución religiosa durante la Segunda República y durante la guerra, que no era anticristianismo, sino que en realidad era pues que había desafección con las jerarquías. Y yo al estúpido que decía eso le contesté, claro, o sea, al obispo de Barbastro le cortan los cojones, con perdón, por desafección. En fin, a día de hoy hay una gran desafección entre muchísimos cristianos con su jerarquía. Es un hecho. Y nadie está haciendo lo que hicieron esta gente. Aparte, quien tiene derecho a sentirse desafecto es el cristiano. El que tiene un problema concreto particular con un prelado, con un sacerdote, pero no niega artículos de fe. Pero bueno, dicho esto, entonces, ya hay en el siglo XIX explosiones durante la dictadura del general Riego, que la historiografía también llama trienio liberal. Bueno, en fin, es una dictadura, secuestra al rey, le obliga a jurar una constitución, es el dueño de la política del Estado y da pie pues, a una guerra que tiene que ayudarnos una intervención extranjera francesa realista. Ya en ese periodo, por ejemplo, hay en el año 34 de 1800, hay una matanza de frailes en Madrid porque dicen que habían envenenado las aguas. Hay una epidemia de cólera y que la culpa la tienen los frailes. Entonces se va repitiendo. En Barcelona creo que es en el, no sé si fuera en el 45 del siglo XIX, hay una corrida en la plaza desaparecida de la Barceloneta, un encierro de Carriquiri, una ganadería vasca, vasco-navarra, que salió malísima. La gente se enfadó tanto que, aparte de invadir el ruedo y quemar la plaza, acabaron quemando conventos. Esta era la tónica, no siempre, pero era la tónica del siglo XIX. Y ya cuando llega el siglo XX explota. Estas imágenes, por ejemplo, no son de la guerra, son de la Semana Trágica. Esto es 1919 en en Barcelona, donde hay pues una quema de conventos masiva, empiezan a sacar momias de monjas, las exponen, empiezan a decir que las monjas se montan sus orgías aquí y allá, que tienen a fetos enterrados de sus relaciones adultas. Todo esto, aparte, viene apoyado por dos propagandas antirreligiosas, que ellos van a decir siempre que son anticlericales, pero son estrictamente antirreligiosas porque tú ves las publicaciones y terminan riéndose y atacando al dogma. El anticristianismo más intelectual, más de personal, que decir,
para mí admirado Blasco Ibáñez como literato, ese republicanismo de tipo burgués, radical, se llamaba radical no porque fuera violento, aunque a veces lo era, jacobino, sobre todo, pues que cree que, en fin, que hay que extirpar a una nación que está sometida a lo que le dicen los curas desde el púlpito, a las monjas viejas y decrépitas, ¿qué tal? Entonces se crea esa leyenda negra, que se habla mucho de la leyenda negra esa, pero no se habla de que las consecuencias graves de la leyenda negra no son el hecho de que nos hayan achacado cosas que pasan en América, sino que lo grave de la leyenda negra es que se trasladará aquí dentro en España y concretamente a la Iglesia y al catolicismo. Y luego está otro anticlericalismo mucho más chabacano, que es el que termina reventándolo todo, se retroalimentan, es un poco como el PNV y la ETA, para que nos hagamos una idea, que es el de La Traca. La Traca es la revista así típica, era el Jueves, pero mucho peor que el Jueves, pero muchísimo peor que el Jueves, ¿eh? Y llamaban directamente, pues eso, a meter palos, a reventar, hacían encuestas. ¿Qué le haría usted a un cura? Bueno, pues le ahorcaría con sus propias entrañas, cosas así, le metería una Biblia por cosas así. Y eso era muy normal, y cuando llega la Segunda República, pues explota. Mira, primer documento que quería deciros, ¿vale? Es las reacciones que tiene el fervoroso pueblo republicano con la venida de la República. No ha pasado ni un mes. El 11, si la República viene el 14 de abril, esto es del 14 de mayo. En total en toda España, quema de conventos casi un centenar. En Málaga 41, en Madrid 11, en Sevilla 4, en Valencia de provincia 21. Vamos a leer lo que decían los periódicos de izquierdas sobre estos hechos. El Pueblo de Valencia, diario que fundó Blasco Ibáñez, dice: los incendios habían sido maquinados por católicos antirrepublicanos para desprestigiar al régimen. Y esto lo dice el día después de haber dicho: como represalia contra los criminales manejos urdidos por los clericales y alfonsinos, son incendiados varios conventos. La lección debe servir de ejemplo para futuros planes. Al conocerse en toda España lo ocurrido, se producen indescriptibles manifestaciones de entusiasmo popular. O sea, un día te dicen: muy bien, me parece estupendo que lo hayan quemado con toda la razón del mundo, y yo le sienten: no, nosotros lo hemos hecho, la han hecho nosotros. Otro periódico dice: el pueblo no puede esperar que la revolución se haga paso a paso. Los hombres que quemaron el 11 de mayo las iglesias prestaron un servicio muy estimable a los que mañana han de gestionar la renovación del concordado. Otro periódico: quema en respuesta a los disparos de los frailes sobre los obreros. Arsenales de armas en los conventos, no he encontrado ninguno. Fotos de sacrilegios a patadas. Fotos de los arsenales de armas en los conventos, no hay ninguno. Y esto sigue, esto es el 31, el 32, pues se queman en Zaragoza, en Córdoba, en Cádiz, iglesias mozárabes en Granada, con un valor artístico tremendo. Y bueno, todo esto al final pues es la consecuencia que tiene la Constitución, porque la Constitución no es como la que... En la Constitución actual Dios no existe, eso por supuesto, pero dice que el Estado por lo menos tendrá en cuenta las creencias de los españoles y tendrá las consiguientes relaciones con la Iglesia y las demás confesiones. Bueno, error, porque hay un relativismo, porque hay un indiferentismo religioso y todo esto. Pero bueno, por lo menos decía eso. En la en la Constitución republicana se dice que la Iglesia no tiene religión, el Estado no tiene religión propia y que no auxiliará a ninguna en particular, y a tratándolas todas por igual, no, las va a tratar como sociedades. O sea, como una sociedad anónima, una sociedad limitada, como si fuera una empresa. Y luego la legislación, por ejemplo, llega a hacer burradas como a las órdenes religiosas que tengan un cuarto voto de obediencia al Papa, por ejemplo, que es la Compañía de Jesús, cuando la Compañía de Jesús era la Compañía de Jesús y no lo que es ahora. Y básicamente es expulsarlos de España. O sea, escoger a individuos que cree el gobierno de turno que son peligrosos, o que tienen ideas que son peligrosas. Y es simplemente pues cargárselos, primero con el destierro y luego ya con la exterminación física. Tema de, por ejemplo, cómo reaccionan los obispos, que eso está bien poder comparar cómo reaccionaban entonces y cómo pues hoy afrontan algunos temas. Pues por ejemplo, el obispo Félix de Tortosa lanzó una barbaridad de alocuciones y de cartas pastorales, pero que son ejemplares. Cómo trata la situación, cómo siempre basándose, citando sobre todo a León XIII, que es el padre de la doctrina social, y por ejemplo dice: deseamos, y con nosotros la inmensa mayoría de los españoles,
Primero, para la autoridad civil, todo el respeto, toda la obediencia que le dan derecho las soberanas funciones del ministerio y las graves pesadumbres de la responsabilidad, en un lenguaje pues muy amplio en esta época. Para la Iglesia se pide dignidad, el culto y la libertad que respondan a su condición divina y a la grandeza de sus destinos en bien y provecho de los individuos y en bien y prosperidad del Estado. ¿Qué lo está diciendo muy claro? No está llamando a la insurrección ni está llamando a la desobediencia civil. Está diciendo, vamos a respetarnos nuestros espacios. O sea, entendemos que el nuevo orden lo acatamos sin ningún problema. Hay que decir que el orden alfonsino, en fin, la Iglesia tiene una posición económica privilegiada y eso es un hecho. Yo creo que el problema es que durante ese tiempo se priorizó también una presencia testimonial en lo social. La marcha real tocando al corpus, un piquete de alabarderos, el obispo cuando hace la visita pastoral, va el alcalde, pero no había una auténtica sociedad cristiana. Entonces, yo creo que eso también lleva a lo que termina pasando. Y aquí tú ves que la Iglesia pues siempre está dispuesta a la colaboración y siempre exigiendo respeto. Y concretamente lo que es a los sacerdotes y a los fieles, les dice, con todo lo que está ocurriendo, con todas las quemas, con todas las persecuciones, con toda la legislación antirreligiosa, les pide primero orar, segundo hacer penitencia, practicar la limosna, revalorizar el catolicismo, repasar el catecismo, no leer escritos peligrosos, que bueno, en fin, pues sería otra cosa, practicar con más esmero la religión y concretamente misas votivas por este tema, misas con la intención concreta de la paz social, de la convivencia, oraciones concretamente, es decir, el obispo está pendiente y manda al pueblo y manda a los obispos que afronten la situación, pero que la afronten cristianamente y primero con esto, en fin. Y bueno, como queríamos hablar concretamente de estos mártires por hacer el contexto un poco cultural para conocer cómo era la religiosidad de aquella gente y también para que comparemos con lo que hay hoy, vamos a analizar unos 4 pueblos. No podemos meternos en... es que sería imposible, es una locura. Y de hecho creo que sobre la marcha voy a tener que ir quitando porque... pero es muy difícil, ¿eh? He de decir que me ha costado mucho seleccionar testimonios y en cuanto a lo que es la práctica religiosa que había. Un pueblo, por ejemplo, esto ilustrado Morella, Ares, el Forcall, ¿vale? Son pueblos con una religiosidad de origen medieval que se manifiesta mucho en la procesión, en la romería, en la rogativa. Es una religiosidad muy íntima, muy litúrgica, bueno, en fin, era, ¿vale? Hoy en día, pues un poco lo que le pasa a todo el mundo y a toda España, pero nacía muy de dentro, nacía muy apegada a las tradiciones y como digo, pues también mucho a lo litúrgico, ¿eh? Estos son algunos ejemplos de romerías que se hacen incluso todavía a día de hoy, los peregrinos de sus seres, por ejemplo. Bueno, pues nos vamos a un pueblo como es la Alcora. Estos son datos del 31, inmediatamente anteriores a la República. Habitantes, 4.800. Precepto pascual, el 75%, lo cumplen. Recibían el viático el 95% y todos la Santa Unción. Comulgaban cada día 120 personas y unos 200 los domingos. Hay que tener en cuenta que no existía la comunión generalizada como hoy en día porque creo que todos éramos más conscientes de lo que era la comunión. Más cosas, o sea, es decir, ese pueblo ya no solamente era una cuestión de ir a misa, es que los laicos no hacía falta todavía, quedaban 30-40 años para ese nuevo impulso a los laicos en la Iglesia y todo esto, y vemos que en esta época ya con lo que se había hecho en la Iglesia de Pío X y en la Iglesia antimodernista y todo esto, voy a decir asociaciones donde aquí no hay curas, más que uno nominalmente, como mucho como director espiritual, pero esto está en manos de los fieles, en un pueblo de 4.800 habitantes. Asociaciones, cofradías del Santísimo Sacramento, de la doctrina cristiana, del dulce nombre de Jesús, Archicofradía Teresiana, Esclavas de María, Apostolado de la Oración, Adoración Nocturna Española, Tarsicios, Camareras de Jesús Sacramental y Congregación de María Inmaculada, San Luis, Conferencias de San Vicente Paúl, Asociación de la Santísima Trinidad, Pan de San Antonio, Cofradías de la Asunta, de San Juan, del Rosario, del Carmen y de las Almas. En un pueblo de 4.800 habitantes. O sea, casi más asociaciones que... Claro. Mira, nos vamos a otro. Almasora. Es que lo mismo, es que no, aquí todavía aumenta un poco más. 8.000 habitantes. Cumplía el precepto pascual el 80%. Recibían
todos el viático, o sea, todos recibían la última comunión, todos recibían la unción de enfermos, comulgaban unas 300 y unas 1000, asociaciones, más de lo mismo, no puedo repetirlas todas porque sería una locura. Otra que para mí pues es la joya de la corona, y con esto pues terminamos la parte así de señalar cómo era la religiosidad de cada pueblo, el estado religioso, es Forcall, 1500 habitantes, o sea, pueblecito. Precepto pascual 99%, el viático y la unción de enfermos, todos. Asociaciones y cofradías, lo mismo, no puedo leerlas todas porque no acabaríamos. Lo más destacable de la vida religiosa de este pueblo es que era un pueblo de 1500 habitantes, 50 hijos del pueblo eran sacerdotes, eran religiosos, eran misioneros. O sea, la proporción es un 3,33%, eso es una barbaridad en un pueblo de 1500 habitantes. Y aquí quería hacer un pequeñito comentario antes de empezar a pasar ya a leer el martirio de las cosas, el martirio de las personas. Estos son sacerdotes diocesanos, imágenes de los sacerdotes de cuyos martirios voy a explicar. No he podido encontrar, apenas hay, pero sí que he podido poner estos sacerdotes diocesanos que son operarios, que son de Tortosa y que sí que son beatos. De los que voy a leer no hay ninguno que esté beatificado aún. ¿Vale? ¿Y por qué? Y porque los religiosos sí, porque la mayoría de beatificados son religiosos, porque las órdenes religiosas sí que tienen, aparte de los medios, tienen la intención de estar encima de sus muertos. Las diócesis también son muchos más y es muy complicado instruir y todo esto, pero no sé, imagino que tendrán cosas más importantes que hacer. O sea, imagino que habrá obispos que crean que esto no es una prioridad, que una prioridad pues es la emergencia climática, o todos conocemos a alguna chica que se muere de ganas por ser diácona, o yo qué sé, todos conocemos que hay colas en las sacristías, hay colas de parejas homosexuales que quieren una bendición. Entonces, ¿será que esto no vale para tanto? Entonces, pequeña reflexión sobre la beatificación y la canonización. Aparte del reconocimiento de que estamos hablando de un santo que está en la gloria, la Iglesia también canoniza poniendo a alguien de ejemplo. Es decir, estos son precisamente los ejemplos que la Iglesia hoy necesita. O sea, estamos hablando de sacerdotes viriles, de sacerdotes cultos, inteligentes, devotos, caritativos, geniales, estupendos, guapos. O sea, estamos hablando de pedazos de tíos que la Iglesia hoy necesita como sacerdotes. Que solo hay que ver las caras de tranquilidad que tenían esta gente. Pues las caras que tuvieron que poner delante del martirio con lo que vamos a leer y con la chulería y la entereza que ya algunos demostraron, pues es una cosa sobrehumana. Hay una asistencia al Espíritu Santo, por supuesto, pero también hay una calidad humana que se ha ido forjando durante muchos años para llegar a afrontar eso. Y el problema que hoy no existe, y antes sí que había, era la conciencia martirial. O sea, la conciencia del que el cristiano, si se lo reclaman las circunstancias, si se lo reclama Dios, tiene que estar abierto a la gracia del martirio, que esa es otra cosa que nos parece impensable. ¿Cómo puede ser que el hecho de que te maten, esto es una tragedia? No, es que estas personas, vamos a ver personas que hasta lo deseaban. Pero no lo deseaban como y que todo se acabe. Lo deseaban porque habían dicho, Dios mío, que Dios se piensa que soy digno de la gracia del martirio como sus apóstoles, como los primeros cristianos. ¿De verdad me voy a asociar a ellos? Yo, no, esto no. Y sí, y entonces, claro, eso les invade una alegría muy grande. Y tenían esa conciencia, pues, escatológica, sobrenatural, de que te abre las puertas del cielo de par en par. Entonces, algunas imágenes, ¿vale? No hace falta ya pues, tampoco desarrollar cómo estalla el movimiento nacional el 18 de julio. Voy a hacer una breve síntesis de todo porque las historias se parecen mucho y lo más importante es, más que la historia concreta, las palabras que tienen. Toda la provincia cae en zona roja y tiene la desgracia, primero, de que sobre todo en la zona de Castellón, más hacia la plana, pues hay un anarcosindicalismo bastante vivo, y tiene la mala suerte de que está entre Barcelona y entre Valencia.
y básicamente la columna de hierro arriba, columna de hierro abajo, esto, camiones aquí montando comités locales de la FA y de la CNT en cada pueblo, pues se lo pasan bien. Se lo pasan bien y esta gente, como vamos a ver, es que llegaban a disfrutar con las barbaridades que hacían. ¿Y cómo reaccionan los sacerdotes? La mayoría como si nada. El 18 de julio, en fin, ha pasado esto, se escucha en la radio, al día siguiente llega el periódico, la mayoría siguen como si nada. O sea, hay sacerdotes que hasta el día 25, ya han pasado muchos días, hasta el día 25 de Santiago, celebran misa con cierta normalidad y a partir de ahí la historia comienza así, llega siempre una delegación del ayuntamiento exigiendo las llaves de la iglesia, hay algunos que pueden evitar el sacrilegio, sumiendo la Eucaristía, hay otros que no pueden, hay cristianos que se arriesgan y salvan cosas de valor, reliquias de sus mártires, también es que curiosamente muchos mártires son patronos de estos pueblos. Y a partir de ahí, pues, detenciones. Hay algunos que se esconden y es perfectamente legítimo, no es ninguna locura hacerlo, ya es un debate que tuvieron los primeros cristianos, si evitar el martirio o algún problema. La mayoría son muy conscientes, cuando llega el momento son muy conscientes de cómo van a terminar y lo llevaban diciendo. Y por ejemplo, quería empezar con lo que dijo un sacerdote en el pueblo de La Fatarella, se llamaba Ramón La Junta Mártir. Esto el día 12, o sea, faltaban 6 días para el alzamiento, dice: para salvar a España se necesitan muchos mártires. El rodillo de Oviedo correrá por toda España, refiriéndose a la Revolución de Asturias, donde ya habían habido unos mártires. Entonces, vamos con el primero, que es con el que yo sí que me quería detener. Un momentín. Bien. Empezamos con la situación de cómo se vive en el pueblo, la República, y ya empieza el martirio. Con el caso concreto de Forcall. Cuando llega la República, se dice que la comunidad se divide políticamente. Antes de aquel momento no había ningún problema, la vida giraba alrededor de las estaciones, de las asociaciones, de las cofradías. Pequeño apunte. Un ejemplo de lo que hacían los josefinos. Había una hermandad muy concreta, que eran los josefinos, y se dedicaban que los domingos por la tarde